por cuestiones climáticas no va a poder ser al aire libre. En la ciudad con más espacio público del país, una de las que más espacio público tiene en América, por cuestiones climáticas no se va a poder disfrutar de este ciclo, que hubiese sido muy interesante hacerlo al aire libre, pero se va a poder hacer bajo techo, porque se va a hacer un conversatorio para debatir con especialistas sobre economía y política. Va a estar María O'Donnell, que es una amiga, que ha venido muchas veces a Rosario y de quien hemos hablado muchas veces. Y entre otros invitados también va a estar Mercedes Alessandro, esta economista que realmente se ha destacado y mucho en el último tiempo por, si se quiere, la aplicación de la economía de la perspectiva de género, lo cual parece extraño plantearlo de esa forma, pero muy inteligente y muy interesante a la hora de llevarlo a lo taxativo, ¿no? A lo real, y se vuelve muy divertido también, porque digamos Mercedes, en algunas notas que he visto de ella, destaca cuestiones directamente relacionadas a estadística con respecto al género, donde uno dice, ¿cómo puede ser que en el mundo todavía hoy estas sean las estadísticas? Uno cree que es todo lo contrario. Bueno, en esta oportunidad está Quique Esteves, concejal de nuestra ciudad, y también esta vez que nos vino a visitar. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Bien? Muy bien, acá, pasada por agua. De Rosario te recibió con lluvia. ¿Cómo andas, Quique? Bien, muy bien, gracias, como siempre. Bueno, he visto algunos datos y algunas curiosidades con respecto a esto que llama la atención. Digamos, no sé, por ejemplo, el tema de la remuneración y la diferencia de género en torno a eso. Digo, mismo cargo gerencial de dos compañías parecidas, si la gerente es mujer, tiene un sueldo, y si el gerente es hombre, tiene otro. Digo, Sí. Todavía hoy. Sí, todavía hoy. Y no solamente hay una brecha salarial, que es como se llama esa diferencia. En Argentina, en promedio, para que se den una idea, es 27% la diferencia salarial entre varones y mujeres, ¿no? Pero no solamente la diferencia salarial, sino también la diferencia de acceso a esos puestos jerárquicos. Si vos agarrás en el mundo las 500 empresas que cotizan en bolsa más grandes, las más fuertes, las más... esas que las todos grosas, sabemos los nombres. Exacto. Solamente el 4% de ellas tiene una mujer como CEO, ¿no? Como jefa de operaciones. No hace falta ir solo a las empresas. Fíjate, mirá cualquier estructura de gobierno en la actualidad. Bueno, mirá el gabinete de Macri, ahora está bien, volaron 10 ministerios, ¿no? Pero aún sin eso hay muy pocas mujeres. En la historia de Latinoamérica hubo solamente 10 presidentas mujeres. Nosotros a veces nos olvidamos porque tuvimos una de esas 10 y encima en doble turno, ¿no? Claro, y encima hubo justo un trío ahí, un tridente entre... No, 4 eran. En 2014 2014 están Dilma Rousseff, está Michelle Bachelet, Cristina Fernández Kirchner y Laura Chinchilla. Exacto. Y fue también un récord histórico, pero fíjate que hoy en toda América, de punta a punta, no hay una sola mujer presidenta, ¿no? Entonces, lo que digo, en Argentina hubo 5 gobernadoras por primera vez en la historia en 2015, cuando llegó Vidal, bueno, que también estaba Rosana Bertón en Tierra del Fuego, ya no me acuerdo los nombres de todas, ¿no? Pero pues son tantas. Sí, Fabiana Suárez también, bueno, han habido... Sí, pero solamente hubo 5 gobernadoras al mismo tiempo en el país. Digo, el acceso a las mujeres a los cargos jerárquicos también es un tema. No solamente que ganamos menos en general, sino que además también nos cuesta acceder a espacios de poder. Y también tenemos que, en el otro lugar, en otro espacio en el que tenemos bastante poder, es en los hogares. Pero en esos hogares el poder pasa por la carga, digamos, en todas las tareas domésticas. De logística, digamos, y de funcionamiento. Sí, en cocinar, en planchar, en cargarle la cena, en acompañar a los niños y niñas a la escuela, en hacer las tareas, a cuidar en alguna persona mayor. Y todas esas son muchas horas diarias de trabajo. Se calcula que en promedio son 6 horas diarias que llevan a hacer estas tareas. Ahora, como al hombre le cambió en los últimos 20, 30 años esa rutina donde... digamos, los hombres miraban al hogar y a los hijos de lejos en algunas cosas, y hoy nos ocupamos de una parte importante, por lo menos de la que cada uno puede según la carga horaria y demás. También, digamos, fue cambiando eso para las mujeres que, digamos, en los 50 o en los 60 o en los 40 realmente pertenecían al hogar, eran muy pocas las que trabajaban en lo privado, digamos, fuera de casa. Digo, el camino es y estamos yendo por el camino correcto para que se genere una igualdad real y concreta en todos los aspectos, y también en los aspectos económicos o sociales o como grupos en cuanto al desarrollo profesional y demás, o en realidad estamos cerrando y vamos haciendo una prueba y error, casi como el manejo de las redes sociales hoy en la actualidad, que nadie lo entiende bien, para llegar no se sabe bien a dónde. Digamos, ¿estamos yendo bien o estamos yendo mal? Yo creo que hay cambios, esto que vos mencionás, en los 60 solo 2 de cada 10 mujeres trabajaban fuera del hogar, ¿no? O sea, que tenía un trabajo de secretaria, y digo secretaria porque era el trabajo que tenían en general, ¿no? O de maestra, de enfermera. Hoy son 7 de cada 10 las mujeres que trabajan fuera del hogar.
Pero en ese pasaje, digamos, de las mujeres al mercado laboral pago, los hombres no se incorporaron a la misma velocidad a las tareas del hogar. Entonces, si bien es cierto que seguramente en nuestra generación los varones se ocupan más de los chicos, la torta de cumpleaños, etcétera, pensar en esas logísticas, no es al mismo nivel que las mujeres salieron a trabajar. Entonces, lo que pasó en muchos casos es que se duplicó la jornada laboral. Y además, como decíamos al principio, cuando una mujer entra al mercado laboral lo hace con salarios menores, entonces Claro. Tampoco entra al paraíso, ¿no? Salarios menores y muchas veces encargos menores. Digamos, Encargos en menores, lugares de menos exacto, relevancia. exacto. Ahora, digamos, tu caso, Kike, es muy particular desde lo personal, por lo menos para los que te conocemos, porque vos, digamos, mamaste la política desde el nacimiento, pero con mamá y papá políticos. Digo, en tu casa la vida fue muy par en cuanto al género, y así todo, después incorporándote a la vida activa, a la militancia, en la universidad y ahora como concejal, digo, Rosario es un modelo distinto, por suerte, en muchos aspectos de género, a otras ciudades y a otras provincias, ni hablar, de provincias de la República Argentina que realmente son muy conservadoras con respecto a esto y están mucho más atrás, pero Santa Fe y Rosario realmente se destacan. Digo, de cualquier manera, ¿seguís viendo la diferencia? Digamos, ¿te encontraste con algo muy distinto en la calle a lo que era tu casa? No, bueno, primero que actualmente veo también de manera distinta lo que pasaba en mi casa, ¿no? Claro, Porque es verdad. lógicamente, y no También únicamente lo que pasaba en mi casa, sino también mis propios comportamientos. Creo que Esto lo hablamos alguna vez, ¿no? lo hablamos y la verdad es que es algo muy interesante porque yo sinceramente quiero transmitir una sensación, digamos, ¿no? Nuestros padres o generaciones que vivieron, por ejemplo, la década de los 60, de los 70, desde un auge de discusiones políticas donde se veía la posibilidad de cambios estructurales en la sociedad, siempre nos decían como que estaban viviendo un momento en el que percibían que los cambios estaban ahí cerca, ¿no? Y que, bueno, y que había que hacer un poquitito más y que ese cambio en la sociedad era posible. Cuando después de la dictadura que vino la democracia, también es como que los que vivieron esos momentos, sobre todo los más jóvenes que participaban en ese momento, también decían, bueno, estamos ahí cerca, hay una nueva posibilidad y se sentía, ¿no? esa posibilidad cercana de que muchas cosas se pudieran resolver bueno, con el advenimiento de la democracia. Y yo lo que creo es que en este tiempo que estamos viviendo y por la lucha que vienen llevando adelante las mujeres, es la primera vez, al menos yo que tengo 35 años, que siento que este debate nos va a hacer cambiar como sociedad, ¿no? Y creo que desde el lugar en particular, todos, varones y mujeres, que tenemos que recapacitar en muchas de nuestras conductas, pensamientos, sentimientos y demás, creo que para nosotros todos aprendemos, ¿no? Y fuimos aprendiendo, y en este último tiempo, no únicamente escuchando, mirando, movilizándonos mucho también internamente, admirando, la verdad, que a muchas amigas y compañeras por la lucha que vienen llevando adelante y por cómo nos hicieron cambiar también nuestra mirada. Yo creo que esto, por suerte, es una ola y es un momento que nos va a hacer cambiar a todos desde lo personal, desde lo colectivo, las organizaciones, las instituciones. Todos tenemos que estar abiertos a querer cambiar, porque lógicamente no es únicamente un debate, y lo conversábamos hace un rato, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, legal, o un debate parlamentario, sino que es algo mucho más complejo, que es una batalla cultural la que tenemos que darnos contra nosotros mismos. Y bueno, y ese es el camino, con lo cual yo creo que la política, los partidos políticos y las instituciones en general también están atravesados por este debate, por suerte, porque nos va a hacer, ser instancias más democráticas, más horizontales, que tengamos otra lógica también en nuestro pensar, y me parece que todo eso suma para vivir en una sociedad más igualitaria en definitiva. Ahora, con respecto a eso que vos decías de los debates parlamentarios y demás, digo, en el Consejo se aprobó hace poco aquí en Rosario, digo aquí en Rosario porque estamos transmitiendo en este momento para todo el país en la red Vía País. Se aprobó hace poco la paridad de género con la discusión de si es constitucional o no. Técnicamente parecería que no, pero sí es vinculante porque es de alguna manera una voz que manifiesta la voluntad del Consejo. Digo, ¿vamos a llegar en algún momento a que no sea necesario reglamentar la paridad porque la paridad sea per se? Digo, recién pensaba también en cuanto a lo que vos comentabas, y digo, los años de terrorismo de Estado, del otro lado del terrorismo de Estado, del lado de la militancia y de la lucha armada, había mucho menos machismo que en la primera época de la democracia. Cuando si uno mira la historia argentina y ve cómo estaban compuestas las fuerzas de los grupos armados, la presencia femenina y el empuje y la garra y los lugares de valor que tenían en muchos aspectos eran muy importantes, digamos. Hay muchas mujeres que pasaron la historia por eso y son tal vez menos algunas de la primera época de la democracia. ¿Me explico hacia dónde va? Digo, hubo un momento donde el hombre tomó cierto poder, donde
de alguna manera dijo, bueno, sí, pero porque conviene, bueno, sí, porque en realidad nos puede generar algún prejuicio, pero no realmente por convicción. Creo que hoy sí se está trabajando por convicción desde ciertos lugares. Sí, a ver, creo, como te digo, que si bien uno, depende del lugar en el que haya estado, lógicamente tiene una visión y una posición frente a esto, ¿no? Obviamente que el feminismo existe desde hace muchísimo tiempo. En nuestro partido, te doy un ejemplo, Alicia Moró fue una de las primeras referencias del feminismo en nuestro país, Sí. que luchó por muchos temas de las mujeres, Evita mismo, bueno, y muchas más, ¿no? El punto es que siempre se tuvo como una cosa ahí que nunca pasó, podríamos decir, entre comillas, a mayores, ¿no? Y esto es como que la sociedad también fue evolucionando en su pensamiento y en su razonamiento frente a este tema. Y esto es lo interesante, porque es como que, por suerte, es algo que se vino acumulando de mucho tiempo y estamos en un momento en el que desbordó. Y eso es interesante. Vos lo mencionabas, en el Consejo Municipal se dio este debate desde un punto de vista legal, si se quiere, o administrativo. Sí, es controversial. medio discutible y seguramente puede haber alguna complicación en su momento judicial, ¿no? Desde el punto de vista electoral. Pero lo importante es que se dio el debate y que se visibilizó el debate y que no se deja... Hubo unanimidad también. Sí, claro que hubo unanimidad, porque por suerte... Bueno, pero hubo unanimidad porque garpa o hubo unanimidad porque hubo unanimidad. Mira, hay un punto también que vocación si real. uno mira las estadísticas mundiales, vos encontrás que a nivel internacional solamente el 23% de las bancas en los parlamentos están ocupadas por mujeres. Si vos mirás los ministerios, por ejemplo, a nivel mundial, estos son informes que saca la ONU, ¿no? Sí. Tenés que solo el 18% de los ministerios en el mundo están ocupados por mujeres. Y además, si mirás qué ministerios ocupan las mujeres, mayoritariamente ocupan salud, educación, cambio climático, abrazar y tirar frazadas a la gente. Acá ¿no? tenemos una ministra de seguridad mujer. Claro, digo, pero en general los de economía, hacienda, finanzas, energía, construcción, etcétera, son ocupados por varones. Entonces, hay también como esta proyección de las tareas que hacemos las mujeres en los hogares proyectadas en el espacio público y en los mecanismos que tiene el Estado. Entonces digo, estas discusiones acerca de la paridad dan lugar a un montón de cosas, aparece en la meritocracia y te dicen, no, pero ahora se va a llenar de novias de hermanas de amantes, te digo porque nosotras esto lo enfrentamos cotidianamente, ¿no? Y eso, fíjate que tiene varias falencias, ¿no? Pero bueno, primero los hijos de y los primos de pareciera que no cuentan, ¿no? Pero al margen de eso también es como si las mujeres no tuvieran alguna capacidad y pareciera que la única manera de entrar sería por alguna vía non santa, ¿no? Pero no porque están formadas. Cuando uno mira de las mujeres que son secretarias de intendentes, de jefes municipales, de no sé qué, bla, bla, encontrás que en general las mujeres tienen más años de formación, mayores niveles de estudio y años de trayectoria equivalentes en la función pública, por ejemplo, que sus jefes, varones. Claro. Entonces digo, una mujer para estar en un cargo jerárquico tiene que mostrar una serie de diplomas y de honores, digamos, muchos más altos que los que se les pide a los varones. O sea, es un camino mucho más largo. Es un camino largo, es un camino muy exigente y pareciera que nunca estás a la altura, ¿no? Porque, de hecho, también discutir, si yo me pongo a discutir mañana en esta charla que tenemos y de repente levanto la voz y pongo cara enojada, algunos dicen, ah, no, está loca, está sacada, quizás está en uno de esos días, ¿no? En cambio, si Mario Riorda, el que va a estar charlando con nosotros, discute eufóricamente a decir que líder, que hombre convencido de sus ideales, ¿no? Hay como con doble carácter, estándar. Carácter. Exacto. La política le pone limitación a las mujeres, eso desde ya, ¿no? La economía también, lo charlábamos recién, incluso también hasta el mercado, porque quiero decir, vos vas hoy a un súper y mismo producto de necesidad básica de un hombre y una mujer, solo por tener el packaging rosa o estar destinado al sexo femenino, sale más caro que el otro producto, ¿no? Es como... Sí, nosotros tenemos, yo formo parte de un grupo que se llama Economía Feminista y tenemos una campaña que acá se presentó, un proyecto en la municipalidad que es sobre la menstruación, que es justamente esto, la menstruación para nosotros es un factor de desigualdad también. Nosotras hoy pagamos 21% de impuestos por cada toallita tampón que compramos, ¿no? Vos pensás que por año se gastan alrededor de 1.800 pesos en comprar estos productos y que el 10% más pobre de las mujeres apenas gana 2.000 pesos por mes. Entonces digo, es un sueldo entero al año que gastás en menstruar. Entonces digo, tenemos una campaña que pide la eliminación de los impuestos de estos porque son bienes necesarios, no son ni bienes de lujo, digo, no, es algo que necesitamos. Claro, es una necesidad básica. Y que, exacto, es una necesidad básica. En algunos países, incluso estaba en Estados Unidos, que es uno de los primeros que lanza esta remoción de los impuestos, estaba catalogado como bien de lujo, un tampón era un bien de lujo, ¿no?
yo digo esto y todos varones alrededor y ponen caritas, pero digo que el tema de esto causa ausentismo escolar. Una nena que no consigue, no le alcanza Claro. para comprar un tampón, una toallita, además los mitos de que si te metes un tampón perdés la virginidad y todo un montón de mitos asociados a esto porque no se habla, Por porque da desinformación, vergüenza, por claro. desinformación. Las niñas y jóvenes adolescentes que no tienen estos productos muchas veces faltan a la escuela. Las tasas de ausentismo escolar en la etapa de la adolescencia, cuando recién empiezan a enfrentar sus primeras menstruaciones, es altísima, y sobre todo en ámbitos rurales. Entonces, digo, no solo es que te sale el packaging rosa un poco más caro, sino que hay algunos productos que son de uso exclusivo de las mujeres que también te generan un gasto muy grande dentro de una contextura que ya decía, que ganamos menos, que somos más pobres, que tenemos mayores niveles de precarización, de desempleo, etcétera. Quique, en el partido hoy entiendo que digamos, el tiempo pasó y mucho y el espacio que ocupa la mujer. Entonces, si uno ve los referentes del partido y toma los 10 principales referentes, después de algunos históricos donde tal vez sí haya menos mujeres, en los cuadros jóvenes está muy parejo, digamos, se ve prácticamente a la par la situación esa, digo, y además las gestiones de Mónica en Rosario y del Consejo, cómo está armada la bancada. ¿Pero vos sentís que hay una evolución interna real, que no es forzada, que tiene que ver directamente por la convicción y por desandar el camino? Bueno, yo quiero primero admitir que es gracias también a la lucha de nuestras compañeras, Claro. Sinceramente. Los espacios que, no únicamente que ocupan en términos de responsabilidad, sino los espacios de debate de estos temas, ¿no? Porque en muchos casos, digamos, nunca se dan naturalmente los debates y las discusiones, hay que instalarlas, y creo que eso fundamentalmente es un trabajo que han tenido las compañeras, una lucha que han tenido las compañeras, y que lógicamente tiene sus frutos. Nosotros lo planteamos como una necesidad, lógicamente se plantea la necesidad de una deconstrucción de nuestras personas o personalidades. Creo que todos sabemos y hablamos mucho de esto, que tiene que ser un cambio cultural. Como todo cambio cultural implica elevar los niveles de conciencia de qué es lo que pasa, y en función de eso empezar sí a cambiar pautas de conductas que nos permitan generar obviamente situaciones de mayor igualdad, ¿no? Y equidad. Y en ese marco, bueno, sí, obviamente dentro de nuestro partido intentamos, primero que está votado por todas nuestras instancias partidarias, congresos, etcétera, pero que exista una paridad en todos los ámbitos de conducción política, y también nos damos muchos debates. Creo que todavía estamos lejos, pero lo importante es que estamos avanzando y lo tenemos dentro de nuestros objetivos. Mercedes, el viernes, está bien, mañana, esto también va a ser al aire mañana, así que vamos a ir hoy viernes, organizado por Semumpro, ciclo 7:30 de la tarde en salas de las 7 de la tarde, en la Sala de las Artes, Economía y Política Reposada. ¿Se puede ir con reposar la Sala de las Artes? No, va a haber sillas. asiento, va a haber sillas. Ah, bueno, ahí la reposada, ocupa más lugar. Está bueno para una tarde de verano a la costa del río, pero bueno, el clima... Pero podés volver, Mercedes. Me trajeron engañada. Es que a veces, viste, que el servicio meteorológico en la Argentina tiene una falla muy alta. Parece que era gente del viejo INDEC y del nuevo también, no sé qué. Algo pasa. Mercedes, gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Quique, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Nos vemos.